Las personas que son famosas tienen autoridad, tienen jerarquía. Las personas que aparecen en televisión, en cine, son personas que ostentan autoridad sobre el resto de los mortales, sobre los anónimos. Basta con ver lo que sucede en las redes. Se publican afirmaciones dichas por famosos y no se discute la afirmación. Dado que fue dicha por un famoso, ya tiene un peso, tiene un valor, tiene autoridad. Pero si esa misma afirmación la dijera un desconocido, un anónimo, no sería lo mismo. Sería opinable, discutible, etc. En la mentalidad del anónimo, de la persona colectivista, que no tiene pensamiento propio, prima lo que sobresale en la realidad. Priman los referentes, los líderes. ¿Cómo hacen las manadas para seguir al líder? Dado que solo unos pocos miembros de la manada pueden ver al líder y seguirlo, el resto, si no ve al líder, los caballos, por ejemplo, en su ámbito salvaje, ¿cómo saben a dónde va el líder? Porque siguen al que tienen al lado. La consigna es hacer lo que todos hacen. Y lo que todos hacen, dado que la realidad para nosotros es lo que los medios nos muestran, la realidad para nosotros es aquello de lo que nos enteramos que sucede y que no sucede. Y eso viene a través de la pantalla, del dispositivo. Entonces los que son famosos en el dispositivo son los líderes, son los referentes, son los que determinan el rumbo, son los que afirman y niegan. Y el anónimo, el individuo sin pensamiento propio, sin singularidad, sin identidad propia, el individuo colectivista en modo manada, el que no tiene ego, ese individuo va a imitar, va a hacer lo que todos hacen. Yo recuerdo a mi abuela, María Esther, hace mucho tiempo atrás, cuando ella nos decía algo, remataba con la frase, lo vi en la televisión, concediéndole autoridad y jerarquía a lo que en la televisión se decía. Y es así como funcionamos hoy. Por eso mismo las personas que viven en las ciudades constantemente observando pantallas y enterándose de la realidad y componiendo su idea de la realidad a través de lo que la pantalla muestra, esa persona va a estar en un mundo muy diferente a la persona que está en la sierra, que no está conectada, que está viviendo la realidad que percibe a través de sus sentidos, lo que ve con sus ojos, lo que escucha con sus oídos, y entonces las amenazas para la persona que vive en la sierra son las amenazas reales, son los elementos que realmente tienen poder sobre esa persona. Pero para la persona que está conectada a una realidad, a la realidad que le muestra el dispositivo, van a existir un montón de amenazas que no son amenazas reales, pero que son amenazas en esa realidad. Y ese es el problema. La persona que está conectada al dispositivo se va a estresar porque esa realidad de la que se entera a través del dispositivo no es una realidad sobre la que esa persona tenga capacidad de gestión. Porque no son cosas que están pasando en su realidad real, concreta, cotidiana. En cambio, el que vive en la sierra, en el campo, se entera de las amenazas reales y tiene gestión sobre esas amenazas. Puede hacer algo, entonces no se estresa. Entonces vive de otra manera. Esta es la gran diferencia. Esto es lo que está pasando. Cuanto más nosotros estamos pendientes de esta pantalla, más nos enteramos de una realidad sobre la que no tenemos gestión. Y eso nos estresa, eso nos empobrece y además eso nos hace anónimos. Y al ser anónimos, lo que sobresale en nosotros son los programas instintivos, porque instintivamente somos anónimos, somos colectivistas, somos animales de manada, gregarios. No tendríamos que tener singularidad, no deberíamos tener pensamiento propio. Tenemos que seguir a la manada, instintivamente. Pero como hay en nosotros otra naturaleza, otro componente, que nos da la oportunidad y nos abre el camino, la puerta, para hacer otra cosa, para convertirnos en algo muy diferente, así como el trillado ejemplo del gusano que se hace mariposa, esa naturaleza extrahumana que nos hace hijos de Dios semejantes al Padre Creador, etcétera, etcétera, esa naturaleza nos concede la capacidad de ser singulares y además nos requiere la singularidad porque ¿qué sentido tiene la conciencia en un elemento, en un individuo que no toma decisiones propias? ¿Qué sentido tiene tener capacidad de pensar si no vas a elaborar pensamiento? Por eso, estas dos naturalezas están en principio enfrentadas, están en antagonismo. Para poder pasar de una naturaleza a la otra, para salir de la naturaleza
salvaje, animal, humana, colectivista, que nos hace anónimos, tenemos que empezar a expresar la singularidad. Para expresar la singularidad necesitamos libertad. Sin libertad no hay manera de expresar esa singularidad. Y tú dices, bueno, pero ¿qué te impide expresarte, Nicolás? Tú te estás expresando, de hecho. Mira, la libertad que necesitamos tiene que venir de la manada. La libertad que necesita el individuo para expresarse tiene que ser autorizada y concedida y respetada por la manada. ¿Por qué? Porque el mecanismo instintivo que nos hace gregarios, que nos lleva automáticamente a copiar a la manada, sigue vigente. Si la manada rechaza la expresión singular del individuo, la persona que quiere expresarse va a estar en un conflicto en sí misma. Ni siquiera va a haber lucha con la manada, va a haber un conflicto en sí mismo. ¿Por qué? Porque va a haber una parte de mí que va a querer y va a tender a imitar a la manada, me va a salir natural instintivamente, y va a haber otra parte de mí que va a querer expresar la singularidad. Ese conflicto nos bloquea. Por eso la libertad no es una cuestión de que uno se libere y vaya en contra de la manada. Eso no es libertad, porque eso crea una lucha interior que no es libre. Quien está en conflicto, quien está en lucha, no es libre. La verdadera libertad que necesitamos tiene que ser reconocida y concedida por la manada. Tiene que ser una costumbre, un hábito de la manada, permitir la expresión y aceptar la libre expresión y la singularidad de cada individuo. Esa es la verdadera libertad. Por eso la libertad tiene que venir de las instituciones, tiene que venir de la cultura, tiene que venir de las costumbres. No sirve que uno se rebele en contra, eso no te hace libre, eso te hace rebelde, eso te pone en lucha. Este es el gran tema. Por eso surge la necesidad de la evangelización, de llevar la palabra, de explicar este tipo de cosas reveladoras, para que entendamos que mientras sigamos en lucha en contra de la manada, que es ir en contra de nuestro propio instinto, porque es el instinto lo que nos hace susceptibles a la manada, mientras estemos en esa lucha no seremos libres para expresar el potencial que nos concede la naturaleza extrahumana. Por eso la necesidad de difundir, de despertar conciencia, de evangelizar, llámalo como quieras. Por eso mi trabajo, por eso lo que hago. Porque quien comprende esto inmediatamente se convierte en un activista, en un militante espiritual, divino, como lo quieras llamar, en un profeta. Y sí, vamos a sacarle tanto glamour a la palabra profeta. Profetizar es traer la verdad, es revelar la verdad, es explicar. Y esto lo estamos haciendo muchos. Habemos muchos profetas hablando concreta y correctamente en el mundo. Pero luchamos en contra de una cultura que es creada por los medios y que intenta mantener al colectivismo como el principal adversario y el principal enemigo de la libertad. Este es el punto. Y tú dices, ¿y cómo se logra eso? ¿Cómo lo están logrando? Y mira, es muy fácil. Existir es prioridad. Si nos morimos, se termina el juego. Si nos morimos, todo ese potencial divino pierde sentido. Por ende, primero es defender la vida. Si a través de la realidad que se produce en los medios, esa realidad de la que te enteras, que crean los medios, hay un estado de amenaza permanente, tu vida va a estar, tu juicio, tu sentimiento va a ser que tu vida va a estar amenazada. Por ende, como primero es defender la vida, vas a estar siempre en un mecanismo de supervivencia, lo cual le va a dar protagonismo y prioridad al instinto. Entonces todo lo potencial divino, superior, extrahumano va a quedar relegado, esperando que pase la amenaza. Pero como esa amenaza viene de una realidad que tú no puedes controlar, porque es la realidad que te dan los medios, no es lo que está pasando a tu alrededor, no es el puma que bajó de la sierra y puede matarte el ganado, entonces tú tomas los recaudos y se acabó la amenaza. No puedes hacer nada. Contra estas amenazas que te enteras a través de los medios, que son distantes, que son posibilidades probables, etc., no puedes hacer nada. Entonces eso te mantiene en un estado de beligerancia con esa realidad, un estado primitivo, un estado reptiliano, que anula, que suspende las otras cualidades. Por ende, no eres libre. Y no te va a interesar la libertad, te va a interesar primero la vida. Esta es la trampa.
Por eso, tenemos que ser conscientes de esto. No te digo que tires por la ventana el celular, no te digo que renuncies a estar conectado. Porque de nuevo, es muy difícil sobrevivir en este mundo si uno no está conectado, porque es la nueva regla. Así como antes para tener un trabajo tenías que tener pelo corto, peinarte, vestirte bien, si no, no te daban trabajo. Ahora para tener trabajo tienes que estar conectado. Si no, no hay manera. Son los requisitos sociales y culturales que se van imponiendo para pertenecer, para encajar. Y hay que bailar al ritmo de la música, esto está claro. Pero hay que ser consciente de lo que está pasando para tener claridad dónde termina y dónde empieza la realidad de uno y la realidad colectiva, la realidad que muestran los medios. Y en tal caso uno indagar, comprendiendo todo esto cómo funciona, este circo cómo funciona, entonces no caer en la trampa, o no caer tanto en la trampa. Ese es el punto. Ese es el objetivo de la evangelización, de difundir la palabra, de despertar conciencia, llevar la verdad. Por eso mi queridísimo Jesús, Yeshua, dijo, la verdad los hará libres. Que estén muy bien.